Hola, buen día, muchas gracias. No, gracias a vos por aceptar esta entrevista telefónica. Bueno, ayer precisamente analizábamos con otro entrevistado el componente racial, ¿no? En este crimen de Fernando Báez Sosa, Ana Clara. ¿Cuál es la postura que tienen al respecto desde el colectivo que vos representás? Bueno, nosotros creemos que es una oportunidad muy importante para que el tribunal que interviene se expida sobre la cuestión del odio racial, porque esto está previsto en el Código Penal, en el artículo 80, es un agravante, ¿no? Así como el ensañamiento, la alevosía o lo premeditado, el odio racial ya está previsto en nuestro Código Penal y que los asesinos hayan actuado al grito de negro DM, para nosotros es importante destacar que el racismo en nuestro país no es únicamente dirigido hacia las personas afrodescendientes, sino que somos millones y millones de personas en esta nación que tenemos un determinado color de piel y determinados rasgos en nuestros rostros que demuestran nuestra ascendencia indígena, y en ese sentido somos personas normalmente mencionadas como negros de M, y por eso hubo un ensañamiento con Fernando, porque no lo conocían, porque no pasó solo por esta cuestión que se habla mucho de clasismo, que porque ellos eran de una clase social pudiente y Fernando era un pibe humilde. Esto ellos no lo podían saber únicamente por el aspecto de Fernando, lo asumen por el aspecto de Fernando, que él, por ser de ese color de piel, es un negro villero. Entonces, todos estos factores, nosotros entendemos que también se trata de racismo. Bien, bien, perfecto. Bueno, de hecho, hay muchos sectores, organizaciones que estaban planteando de que en la carátula, ¿no? Ayer también lo hablábamos a ese tema, en la carátula debería estar presente este componente racial, ¿no? En la carátula de este juicio. Sí, exactamente, y que haya una definición por parte de la justicia, porque no tenemos mucha jurisprudencia al respecto, y estas cuestiones quedan por fuera de los análisis. Uno de los casos que nosotros solemos traer a la memoria, ¿no? Porque es importante que nos acordemos de cuántas veces esto pasó en Argentina, y en muchos casos usamos el eufemismo gatillo fácil para hablar de crímenes raciales por parte de las fuerzas policiales. Y uno de los ejemplos es Facundo Ferreira, el niño de 12 años, donde hubo toda una situación tremenda que también acaba en su muerte porque se vincula nuestra apariencia a la apariencia de los delincuentes. Entonces también Lucas González, un jugador de fútbol aquí en la ciudad de Buenos Aires, hace poco más de un año también fue fusilado por la policía porque le vieron un morocho con gorrita y listo, es delincuente, se lo fusila. Entonces nos hemos horrorizado y el mundo entero se expresó cuando fue la muerte de George Floyd. Aquí también tenemos casos similares. Claro. Aquí también hay personas asesinadas por su apariencia física. Ahora, Ana, esto del negro de mierda, que muchas veces se escucha en distintas situaciones, bueno, está obviamente marcando claramente una discriminación por el color de piel. ¿Esto se ha potenciado en los últimos tiempos en el país? No, nosotros si buscamos una raíz histórica de esto, cuándo empezó, de dónde viene, nos tenemos que ir directamente al origen de nuestro país. Esto sucedió siempre. Desde la época de la colonización se estableció un sistema de castas donde las personas más blancas estaban en la cima de la pirámide, las personas afrodescendientes esclavizadas estaban en la base de la pirámide y después el mestizo, el criollo y otras identidades, ¿no? Y mientras más blanca era tu piel, estabas mejor posicionado socialmente, podías intervenir en el gobierno y tenías más derechos, y mientras más oscura tu piel, estabas en una peor situación social. Desde que se funda nuestra nación,
con conceptos también como una muy conocida de Sarmiento, ¿no? La civilización o la barbarie. ¿Quiénes encarnaban la barbarie? Los pueblos indígenas. Y la civilización era todo lo que venía de Europa. Entonces, ya desde que existe Argentina como tal, se aplican estos conceptos para la posibilidad de un ascenso social, para la posibilidad de participar en determinados espacios, y no hubo leyes, como en Estados Unidos, de segregación, pero esto se siguió manteniendo por el uso y la costumbre. Esto, si observás el Congreso Nacional, donde está la representación de todas las provincias, es muy difícil encontrar personas que no sean blancas. Si mirás la Corte Suprema de la Nación, siempre son personas blancas. En la TV haces zapping y mayormente las personas que representan la belleza y el poder en nuestro país se muestran blancas. Entonces, por eso también hubo como toda una gran confusión cuando el Washington Post sacó esa nota sobre que no hay personas negras en la selección. Bueno, ahí es muy interesante porque nosotros no nos podemos pensar como se piensan ellos en Estados Unidos. Acá la palabra negro remite a todo lo que tenga que ver con las personas que no somos blancas, castañas, pelo claro, ojos claros. Y también se mezcla una cuestión de clase, ¿no? Entonces, esto viene desde la época colonial. Los 200 años de país que tenemos fueron marcados por estas distinciones por el aspecto físico. Ahora la pregunta es, ¿somos un país verdaderamente racista? Sí, totalmente, y nos cuesta un montón, nos cuesta mucho asumirlo, nos cuesta reconocer que tenemos esta característica. Lo vemos afuera, lo vemos otra vez en Estados Unidos o el apartheid en Sudáfrica, pero acá nos cuesta entender que en la Constitución Nacional tenemos también una frase que dice que el gobierno federal fomenta la inmigración europea. Entonces ese desprecio que viene desde hace más de 200 años hacia las comunidades indígenas implica que las sigamos discriminando, no solamente cuando están en sus propios territorios, sino cuando, por las vueltas de la vida, nos venimos mezclando en la urbanidad, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo piel marrón, tengo rasgos andinos muy marcados, soy nacida en la provincia de Jujuy, pero siempre viví aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y las personas me preguntan de dónde soy, dónde nací, asumiendo que yo soy extranjera. Y eso, bueno, a mí en particular sí me genera incomodidad cada vez que me pasa, pero a veces esto nos puede significar que se afecte el derecho a la vida, como en el caso de Fernando. Claro. A Fernando, por su color de piel, lo asesinan. Nosotros no encontramos otra explicación ahí. ¿Cómo puede ser que exista tanto odio, que entre 8 personas le peguen a una, diciéndole lo que ellos piensan que es, y una desvalorización total de esa vida porque negro de mierda? Entonces, tenemos esto que empezar a revisarlo porque es mucho más grave de lo que queremos asumir, y se atraviesa con un montón de otros derechos. Cuando tenés que ir a buscar trabajo, la mayoría de los trabajos precarizados son para las personas marrones. En la pobreza, en los barrios populares, en las villas, ahí en la cárcel hay una mayoría de población marrón. Y en otros espacios, como decíamos, la política, los medios de comunicación, hay una mayoría de personas blancas. Entonces tenemos que empezar a cuestionarnos por qué ha sucedido esto y cuánto nos daña en lo cotidiano. Ana Clara, un gusto hablar con vos, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias, igualmente para ustedes. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Ana Clara Moncada, referente del colectivo Identidad Marrón.